Seguimos en nuestro viaje por el centro de Veracruz, rastreando la música que nos ha enseñado a conformar nuestra identidad. Ahora llegamos a Ixhuatlancillo, con la banda Santa Cecilia, banda de viento dirigida por don José Arcadio Rosas Flores y con 21 integrantes de la agrupación, dentro de los cuales están hermanos, hijos, sobrinos y nietos, todos parecidos. Una banda de música es una agrupación formada por instrumentos de viento y de percusión. Aunque las bandas de música sean similares a las orquestas en su disposición, cabe mencionar que ambas agrupaciones son distintas. Las bandas de música, a diferencia de las orquestas, no están basadas en los instrumentos de cuerda, sino de viento. La palabra banda, por su significado, refiriéndose a la faja o insignia militar, pudo haber terminado relacionándose definitivamente con este tipo de formación musical, porque en sus orígenes las bandas estaban íntimamente ligadas al mundo militar. Las bandas de música gozan de una larga historia. Podría decirse que su historia es tan antigua como la de la propia música, dado que ya en textos de la época de los sumerios, los egipcios, los hebreos, los chinos y otras civilizaciones antiguas encontramos referencias a agrupaciones de instrumentos de viento y percusión que servían para acompañar en el combate o durante el culto religioso. No obstante, el concepto de banda en la actualidad está más ligado por sus instrumentos más evolucionados y su estructura a las bandas que existieron en el siglo XVII. Estas bandas cumplían una función organizativa en el combate, además de ser inspiradoras de las tropas con himnos o canciones nacionales o incluso animar los actos oficiales. El desarrollo y mejora de las bandas es una historia paralela al desarrollo de los propios instrumentos que la van conformando desde la evolución del antiguo sacabuche al moderno trombón, o ya sea la aparición de nuevos instrumentos como el clarinete o el saxofón. Sí, yo sufrí. Igual tienes nanquilia. Bueno, yo nací el año 36. Las bandas de viento en México son ensambles musicales en que se ejecutan instrumentos de viento en su mayoría, metales y percusión. Su historia en México data desde mediados del siglo XIX con la llegada de instrumentos de metal de pistones cuando las comunidades trataron de imitar las bandas militares. Las primeras bandas se formaron en el sur y centro de México. En cada poblado de los distintos territorios hay cierto tipo de banda o combo de vientos, ya sea tradicional, particular o municipal. El tamborazo zacatecano es un ejemplo. Existen instrumentos de viento de metal en el estado de Oaxaca que datan de 1850. El repertorio de las bandas de Morelos, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán cubrían gusto, son, minuet, piezas y marchas fúnebres, danzón, vals, pasos dobles, marchas, polcas, rancheras, alabanzas y fox. Lo que se conoce como la música tradicional de las bandas de viento, un género que se instituyó desde la época del Porfiriato, porque el señor Porfirio Díaz pensaba que toda comunidad indígena debía ser instruida en la ejecución de estos instrumentos como una forma de combatir el atraso de nuestros pueblos siguiendo los cánones de la cultura occidental europea. En el Valle de Orizaba desde principios del 1830, junto con el auge textil, se trajeron músicos de Oaxaca y Tlaxcala para conformar las primeras bandas de música de Zongolica,
y que más tarde sufrirían un proceso de transición de bandas de viento a bandas de grupos musicales para danzantes. Normalmente asociamos el porfiriato al momento de la revolución, sin embargo es un periodo que estuvo mucho tiempo antes. Aquí consideramos que como por 1870, 1880 se empezaron a integrar estas agrupaciones musicales como una manera de hacer que los indígenas entraran al movimiento musical que operaba en el país, que lo que se buscaba era traer elementos europeos. Pocas son las bandas que en sus comunidades tengan una formación a base de lectura de partituras, pero la banda Santa Cecilia toca con ellas y tiene composiciones originales de todos los géneros, incluyendo sones que se tocan en ceremonias religiosas. Esta banda fue formada por mi abuelito, mi papá, en paz descansen los dos. Mi abuelito se llamó Pascual Rosas y mi papá Abraham Rosas Martínez. Entonces esta banda fue formada como por los años de 1949, por ahí, 48. Al llegar a Ixhuatlancillo, estuvimos escuchando sones tradicionales y marchas fúnebres. Aunque la banda para sobrevivir toca todo tipo de géneros, marchas tradicionales, pasos dobles, danzones, valses, boleros, chotís, polcas y algunas oberturas como el Barbero de Sevilla, el Guapango de Moncayo, Poeta y Campesino de Rossini, tiene muy claro que también está la tradición de ser parte de la vida y la ritualidad de sus fiestas y ceremonias, interpretando los sones que han sido heredados. Durante mi niñez, mi adolescencia, mi inquietud fue siempre la de tocar todos los instrumentos. Entonces, como pude, mi papá, con el apoyo de él, me compraba instrumentos y así pude yo mi sueño se fue cumpliendo. Con el tiempo empecé a escribir música, por ejemplo, de las piezas que ya estaban, entonces les hacía yo un arreglo. Es decir, que cuando una pieza es cantada, vamos a hablar de un Veracruz, solamente una vez, que es cantada, que es del maestro Agustín Lara. Entonces, como es cantada, pero nos gustaba y a mí me gustaba escribir, entonces eso se llama arreglo. Convertir la voz para que sea tocada con instrumentos. Los clarinetes, saxofones, un saxofón tenor, las trompetas, los trombones, la tuba, el saxor y el complemento de los ruidos que son la base importante también, porque ellos llevan una base para que se oiga bien la melodía. Nos comenta don José Arcadio que tocar solo música tradicional es imposible para mantener la banda unida, para lo cual necesitan tocar muchos otros tipos de géneros en pos de lograr más contratos, más trabajo y por supuesto más dinero con que pagarle a los músicos y que tengan un aliciente que los haga estar contentos con el trabajo de la banda. Y Dios me ha ayudado y me ha dado a entender y empecé a componer más otros diferentes géneros, por ejemplo algunos valses, pasodobles, danzones también, unos boleros y hasta obras grandes, es decir, oberturas. Yo creo que antes, hace años, aquí también hubo unos señores que tocaban violín y guitarra para para algunos danzantes, ¿no? Había danzas, pero ahorita ya no, desgraciadamente ya no existen las danzas. Aquí desapareció. Ya desapareció, ya no hay, exactamente. Entonces, pues yo, mi punto de vista es rescatar la música, no dejar que se pierda, ¿no? Para que pues los muchachos o las generaciones que vienen pues sigan la tradición. Y ahorita pues yo creo que depende de nosotros los músicos también, porque como usted dice, si nosotros nos enfocamos a lo que está sonando ahorita, entonces se va a ir perdiendo todo.
porque pues la verdad no teníamos escuela. O sea que la verdad ya lo traíamos, traemos la música ya. Y ahorita pues desgraciadamente, pero la verdad aquí nunca obtuvimos algo, o sea, otros maestros, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso aprendí a escribir, pues nada más viendo partituras, cómo se escribía y también poniendo atención en las armonías. Y ya más o menos yo me fui inculcando y hasta la fecha pues igual sigo estudiando, porque la música nunca para, siempre hay que seguir estudiando si uno quiere ser un poquito mejor, ¿no? Pero pues yo creo que nunca hay que conformarse con lo que ya tiene uno, no hay que ser un poquito, o sea, hacer música, ¿no? Cabe mencionar que dentro del repertorio que escuchamos están las marchas fúnebres. Los papeles de estas marchas fueron sacados casi como del baúl de los recuerdos, dentro de maletines igual de viejos que el baúl y las partituras casi igual de mortuorias, música muy lenta, casi como los blues de Nueva Orleans y con un sentimiento muy triste, trágico, tan intensos que por sí mismo provocan al llanto, a la tristeza. Las marchas fúnebres son piezas ya no muy usuales dentro de las bandas de viento, siendo uno de los logros que mantiene todavía la banda Santa Cecilia.
Siguiendo en la búsqueda de las bandas de viento en la zona central de Veracruz, encontramos la banda musical Santa Cruz, la cual surge en épocas de Porfirio Díaz, quien suponía que los indígenas se superarían si se educaban al estilo europeo respecto a las artes que admiraba. En Tequila, Veracruz, se impuso la enseñanza de la música en forma obligatoria a un grupo de escolares de primaria, quienes aprendieron música. Dicha banda era integrada por niños de 10 a 14 años. En la década de 1908, fecha no precisada, hubo un concurso en la ciudad de Jalapa en donde la banda obtuvo el primer lugar a nivel estatal, logrando como premio el busto de Benito Juárez, que hasta la fecha se localiza en la Plaza Juárez de Tequila. Mi abuelito Carlos Sopich, cuando se concursó, estaba el director Ausencio Gómez Irigoyen, y también estuvo Pedro Ibaurista, son los maestros que fundaron la banda. Ya ellos se fueron y dejaron a la dirección el joven Carlos Sopich, que tenemos entendido que a los 17 años le dejaron el encargo de la dirección porque se destacó en conocimiento. De ahí, pues como decía él, mi papá, que por lo mismo de que no percibían dinero, no tenían un recurso, pues se fueron, los premiaban con alcohol, tenían que participar y su sueldo era el alcohol. Entonces mucha gente se murió de alcoholismo muy a temprana edad, y afortunadamente mi abuelito alcanzó los 72 años, tiempo suficiente para que le enseñara lo más elemental de la música. Él fue director, efectivamente pasaron por muchos reveses. Cuando ya quedaban 6, 7 músicos, pues ya no podían tocar música refinada, ¿no? Incluso nosotros tampoco podemos tocar todo el repertorio que nos dejó nuestro abuelo, porque pues, esta banda por mucho no puede interpretar, son temas repartidos. Actualmente la banda está conformada por 8 integrantes, realizan presentaciones constantes en diferentes municipios de la Sierra de Zongolica y el Valle de Orizaba, así como en otras poblaciones de los estados de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Cuentan con 2 producciones discográficas y fomentan la enseñanza musical a niños y jóvenes de su municipio. Y hoy lo hacemos con un afán de no permitir que los jóvenes se distraigan en cosas negativas, como es la drogadicción, el pandillismo y otras cosas. Y también demostrarles que como aquí están los muchachos, la mayoría son muchachos, son jóvenes que están en la escuela o están estudiando, y pues comparten su tiempo estudiando música. Y música por nota, que es lo que siempre les hemos dicho, que qué mejor que con música bien hecha, ¿no? Para don Maurilio, la música indígena es alegre, nos dice. El son ceremonial, como el mahuizo, es sinónimo de fiesta, celebración, júbilo. En efecto, el son, el mahuizo, el que grabamos hace rato, o el que presentamos hace rato, el son, el mahuizo, el término mahuizo no se puede desglosar como una palabra simple. Es todo el principio de una filosofía e ideología. Fiesta, alegría, devoción, diversión, celebridad. Bueno, mahuizo es una palabra muy amplia que realmente se ha investigado su composición y es muy amplia. No hay ceremonia sin este son, ya que es el que abre todo ritual. Tiene una connotación muy amplia que viene desde la cosmovisión indígena de la existencia del ser. Venimos de la tierra. Y además, con eso se entiende que el hombre vino al mundo a cumplir un deber, a ser feliz, y regresa de la misma manera. Nosotros como indígenas discrepamos de la ideología del catolicismo occidental, que es el inframundo, el medio y el supramundo. Nuestros ancestros nos enseñaron que venimos de la tierra, de nuestra madre tierra, vivimos en la tierra, aquí nos realizamos, aquí realizamos nuestros sueños, y al final regresamos con nuestra madre tierra. Por tanto, la música indígena nunca ha sido triste, fúnebre y eso, no existe eso. La música desde que se nace es alegre, se vive es alegre, y hasta que se va uno a la madre tierra es alegre.
la banda de Santa Cruz o la banda de Tequila de Ixhuatlancillo, que son de las más importantes, además de tocar los sones tradicionales, ejecutan vals, pasos dobles, marchas, danzones, hacen algunos géneros de las grandes orquestas de la música popular del mundo, con variaciones, con oberturas. Entonces, creo que estas dos bandas están manteniendo una tradición, pues, primero que nada en la interpretación y en la función social de la música, y por otro lado, cumpliendo con la capacitación hacia los jóvenes. Las dos tienen jóvenes en sus grupos, entonces eso, pues, garantiza la continuidad. La vida en la sierra, en las grandes montañas, está ligada siempre a la cosmovisión ancestral de la tierra y la religión. No hubo ni un instante en que cada evento no se refiriera a las formas de interpretar la religiosidad. Hoy nuevamente nos despedimos con momentos donde la música sorprende en estos lugares con sabiduría y donde el idioma sin olvido es parte de la vida misma.